Christopher Nolan ha decidido que este 2026 sea el año de su película La Odisea. Y ahora sí que, como dicen en mi rancho, tiró la casa por la ventana. La historia ya la conocemos. Ya pasó la guerra de Troya y ahora Odiseo, rey de Ítaca, emprende el regreso a casa. Nolan toma una versión más ligera y empieza contando la historia desde Telémaco, el hijo de Odiseo, que cansado de los pretendientes de su madre Penélope, que ésta no se decide por nadie y que hace casi 20 años que no sabe de Odiseo, pues huye del palacio para ir a buscarlo. Odiseo, perdido en el regreso a casa, carga con la culpa de la guerra de Troya. Y en el camino enfrenta monstruos, brujas, ejércitos, pero principalmente a sus propias decisiones. Pero vamos con la adaptación épica. Estrenada en 1956, Helen of Troy destaca como uno de los máximos exponentes del cine peplum de la época, donde el verdadero protagonista es su monumental nivel de producción. Dirigida por Robert Wise, la película sobresale gracias a un presupuesto colosal de Warner Brothers que se hace evidente en cada fotograma. Filmada en los prestigiosos estudios Cinecittà de Roma, la producción recreó la legendaria ciudad con una arquitectura colosal a escala real y un vestuario fastuoso que capturaba la opulencia de la antigüedad. El despliegue de miles de extras para las secuencias de combate y el asedio definitivo, rematado por la imponente construcción del icónico caballo de Troya, aunque cabe decir que el caballo les quedó bien feo, yo nunca hubiera recibido esa cosa. Dota a la obra de un realismo físico y una espectacularidad visual que los efectos digitales modernos rara vez logran replicar. Un auténtico triunfo del diseño de producción clásico de Hollywood. La historia está contada desde Odiseo y desde Telémaco, mucho flashback y mucha aventura. Nolan filmó todo en IMAX y esto hace que la película se vea épica, gigante. La ambientación es espectacular, muy a su estilo. Hay lugares con poca luz, pero que nos dan la sensación de estar en la época, logrando que el espectador se sienta parte de la historia. Cuando se presentó el elenco de la película hubo muchas dudas, pero una vez viendo el producto terminado, todo se ve natural, orgánico. Vaya, nos convence que la gente de hace más de 2800 años se veía así. No hay maquillajes exagerados, el vestuario se ve muy de la época, incluso la banda sonora funciona muy bien. Jason and the Argonauts, 1963, dirigida por Don Chaffee, es quizás la traslación más pura y fiel del espíritu del mito clásico al cine, gracias en gran parte a los legendarios efectos visuales de Ray Harryhausen. La película muestra perfectamente la esencia de la épica griega, un viaje heroico impulsado por el destino. Vemos a Zeus y Hera jugando con los mortales como si fueran piezas de ajedrez, reflejando el capricho y la autoridad de los dioses en la mitología. La Odisea de Jason está plagada de encuentros icónicos que parecen sacados directamente de una ánfora antigua, desde la lucha contra el coloso de bronce Talos y la escalofriante batalla contra los guerreros esqueleto, hasta el enfrentamiento con la hidra que custodia el vellocino de oro. Es un festín visual y narrativo que, a pesar de los años, sigue siendo el estándar de oro para el cine mitológico. Los efectos especiales parecen prácticos de lo sencillo que se ven. El diseño del cíclope es espectacular. Hay que decirlo, es una excelente versión de la Odisea, que trae escondido un mensaje. Y este es que después de un gran suceso como la guerra de Troya, puede caer una civilización, un imperio, de hecho, acabarse una era. Ahora, la película no es perfecta.
Hay escenas de peleas que se sienten al estilo John Wick, pero mal. La cámara como que se pierde y parece que no encuentra a quién enfocar. Personajes importantes como Menelao y Agamenón se ven desdibujados. Menelao parece que está solo ahí para dar información a Telémaco y Agamenón está en plan misterioso. Tiene un diseño impresionante de armadura, pero se ve más como una decoración. Dirigida por los hermanos Coen, Oh Brother, Where Art Thou, año 2000, es una obra cinematográfica que es única por su ingeniosa e irreverente adaptación de la Odisea de Homero. Ambientada en el Mississippi de la Gran Depresión, la película transforma la épica epopeya griega en una graciosísima comedia musical de carretera, apoyándose en una muy inteligente crítica social a las situaciones vividas en la época. El astuto Ulysses Everett McGill lidera a un trío de prisioneros prófugos en un accidentado viaje de regreso a casa. En lugar de monstruos mitológicos, los directores reimaginan con audacia los peligros clásicos a través del folclore estadounidense. Las seductoras sirenas son lavanderas en un río. El temible cíclope es un tuerto vendedor de Biblias y miembro del clan. Y la fiel Penélope pasa a ser la pragmática Penny. La obra es un triunfo satírico que demuestra la absoluta universalidad de los mitos antiguos. Y lo más relevante es cuando le cuenta de manera muy breve su historia a Odiseo en el inframundo. Esta escena del inframundo es muy buena. Penélope, Helena, Circe, Calipso y Atenea son personajes muy secundarios, pero Nolan parece que siempre les da ese trato a los personajes femeninos. ¿Es queja? No. Estamos hablando de una historia muy masculina que viene desde antes de Cristo, así que es muy válido. Los fallos son pocos, pero Nolan logra distraernos con semejante producción. Clash of the Titans, 1981, dirigida por Desmond Davis, es una de las adaptaciones cinematográficas más icónicas del mito de Perseo, retratando a unos dioses tan grandiosos como mezquinos, cuyas rivalidades y caprichos manipulan directamente el destino de los mortales. Con los memorables efectos stop motion de Ray Harryhausen, el filme da vida a criaturas inolvidables de la mitología griega, desde el majestuoso caballo alado Pegaso y las siniestras brujas de Estigia hasta la trágica Medusa. Es un tributo imperdible a la rica tradición de las epopeyas de la antigüedad clásica. Y es que metió poco la mano a la historia de Homero y solo tomó los pasajes más cinematográficos y con eso armó su versión. Una muy buena película que nosotros calificamos con un 8. ¿Ya la vieron? ¿Se les hizo mucho casi 3 horas? La verdad, a nosotros no. Tiene muy buen ritmo y es muy entretenida. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.